Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje oscuro. ¿Cómo están? Espero que bien. Después de un tiempo considerable en el que no pude grabar por múltiples motivos. Pero bueno, vuelvo por todo lo alto porque vuelvo con un book tag creado por mí que se llama, como habrán visto ahí en el título, el book tag oscuro, que está inspirado un poco en esta época que sobre todo vive el hemisferio norte con la Spooky Season, como le llaman, o la época de Halloween, festividad que, debo decir, a mí me fascina, es una de las pocas festividades que no hemos importado, lamentablemente, porque realmente me encantaría, me hubiera encantado de chica disfrazarme y salir corriendo por las calles pidiendo dulces, o bueno, ahora de grande también hacerlo, ¿por qué no? Y sí es esta época que para mí no tiene nada de oscuridad porque estamos en plena primavera y una primavera maravillosa, pero sí es un momento en donde hago uno de los pocos retos que me propongo en el año, que es leer libros de terror, del género terror, al mismo tiempo que también hago el reto de leer mujeres, que lo voy combinando. Porque no podría leer todo el mes terror porque me aburriría terriblemente. Pero bueno, me gusta esta época, por lo tanto, me interesó crear un book tag propio que tuviera que ver con esta atmósfera oscura que no tenemos en cuanto a la atmósfera real, pero sí que podemos conseguir a través de la lectura de ciertos libros o viendo películas o lo que nos guste hacer. En el caso del hemisferio norte, bueno, felicitaciones, ustedes están en la atmósfera oscura, de verdad. Espero que le estén pasando bien, si les gusta y disfrutan de este tipo de lecturas. De todas maneras, este book tag no está pensado para contestarlo a través de libros de terror, sino a través de cualquier libro, o sea, son premisas bastante abiertas, como van a ver. Espero que lo disfruten y empecemos. La primera premisa es un libro con un título oscuro y traigo Mientras agonizo, del escritor estadounidense William Faulkner. Uf, qué título, ¿eh? Mientras agonizo. Más encima la tapa también acompaña. Bueno, un título oscuro y un libro que también lo es en muchos aspectos. Es uno de mis libros preferidos, fue uno de mis libros preferidos, ahora ya no recuerdo de qué año. En el año en que lo leí estuvo en el top de mejores lecturas. Lamentablemente es lo único que he leído de Faulkner. Intenté con otro libro, pero bueno, ya es cosas aparte, ¿no? Tenía una traducción terrible de Borges, no lo pude leer. Bueno, este libro me encantó. Es un libro que retrata la sociedad sureña de una manera muy particular porque está escrito a través del flujo de conciencia, pero además ese flujo de conciencia va saltando de personaje en personaje. Por suerte, no es... Muchos dicen que es muy complicado de leer, que es un libro que requiere mucho del lector, es cierto, o sea, requiere mucho del lector, porque además él no es lineal, digamos, en la forma de contar la historia, sino que va saltando temporalmente, además de que salta el personaje, salta temporalmente, pero por lo menos tiene la delicadeza con el lector de que cada capítulo tiene el nombre del personaje en el cual te vas a introducir, o sea, a través del cual vas a ver la historia, cosa que a veces, por ejemplo, no pasa con Virginia Woolf. Para mí, La señora Dalloway fue más complicado de leer que Faulkner, que Mientras agonizo, así que yo creo que tienen que hacer la experiencia. Además, muchos dicen que no hay que empezar por este, yo empecé por este, bueno, que no se guíen por estas cosas de que cómo hay que leer a ciertos autores, sino que si les interesa y les atrapa la historia, métanse. En este caso trata sobre la historia de una familia, vuelvo a decir, en el sur de Estados Unidos, cuya matriarca, o sea, la cabeza de la familia, la madre, está agonizando, está muriendo, y su último deseo es que la lleven, la entierren y la lleven a su pueblo natal, que queda lejos de donde ellos viven. Por lo que implica una odisea realmente estos personajes, que son padre e hijos, para cumplir ese deseo. Ese es el hilo conductor, pero en realidad esta novela habla de muchísimas cosas. Obviamente retrata esta sociedad con todas estas paradojas que tiene la sociedad sureña y sobre todo Faulkner pone el foco y la atención en los granjeros pobres blancos del sur e ignorantes. Y bueno, todo lo que puede suceder por ser justamente ignorante y lo que la ignorancia acompaña, o sea, cómo acompaña la ignorancia a esta gente y bueno. Es una crítica social impresionante, pero además está maravillosamente escrito y es, bueno, es impactante, es un libro espectacular. La siguiente premisa es un libro en que la oscuridad necesita ser nombrada. Y es el caso de Nada se opone a la noche, de la autora francesa Delphine de Vigan. Este es un libro autobiográfico, bueno, es una mezcla entre biografía y autobiografía, porque trata la historia de ella misma, su hermana y sobre todo la historia de su madre.
una madre con problemas de salud mental y cómo fue convivir con ella durante toda la vida y lo difícil que es esto. Y parte, digamos, todo este raconto, porque en realidad son todos los recuerdos de ella a partir del momento de la muerte de la madre, que además muere de una forma muy específica, muy especial y que implica, digamos, que la autora se enfrente a toda su infancia, a todo el recorrido de su vida en realidad, y a esa figura materna muy controversial. Es un libro impresionante, realmente. Es otro libro que es impactante, un libro que además trata temas de forma cruda, pero además sin eufemismos. O sea, esto de que durante muchísimo tiempo el tema de la salud mental ha sido un tema aparte, que casi no se habla, que trata de uno esconderlo debajo de la alfombra, que si llegaste a ir al psicólogo mejor no decirlo porque andas a ver qué piensan. Bueno, esto en Argentina no pasa mucho porque acá el psicoanálisis es muy común, digamos, que la gente se psicoanaliza sin la mirada social de qué es lo que te pasa y por qué te psicoanalizas, seguramente estás loco, y con esa manera, digamos, despreciativa de pensar que la locura es algo que se elige o la depresión es algo que se elige y no es que es una enfermedad. Bueno, todas estas cosas que ya en este momento sí que están muy habladas y que podemos hablarlas y que se tratan de una forma mucho más digna y más, además, realista, pero que durante mucho tiempo no fue así. Y lo peor que podía pasarle a una familia era tener un pariente que no tuviera una buena salud mental y, bueno, nada, se los escondía, se los ocultaba, se los internaba y uno se deshacía de la memoria de esos parientes. Bueno, un poco de esto trata este libro, un poco y mucho trata este libro, y el raconto que ella hace, o los recuerdos, y cómo va contando, digamos, su historia familiar y esa figura, cómo va reconstruyendo la figura de su madre, es espectacular. Porque además, a través de la figura de la madre y tratar de entender a esa madre, también tiene que entenderse a ella misma. La tercera premisa es un libro con personajes oscuros. Y en este caso voy a traer el libro El embarazo de mi hermana, de la escritora japonesa Yoko Ogawa. Bueno, un libro que en mi caso fue un fracaso y al mismo tiempo es un libro que me quedó, que lo recuerdo mucho. Fue un fracaso porque me lo vendieron, digamos, o lo leí o llegué a este libro bajo la premisa de que hablaba de la maternidad sin pelos en la lengua, ¿no? O sea, que iba a contarte la verdadera cara de la maternidad sin romantizarla. Bueno, yo muy conforme, digamos, con eso, con esa postura, fui a leer este libro y resulta que no. O sea, no trata de la verdadera cara de la maternidad y esperemos que no sea la verdadera cara de la maternidad, porque es un libro bastante terrorífico de la historia de dos hermanas, de las cuales una de ellas queda embarazada, y la historia se cuenta a través de la hermana que no se queda embarazada, digamos, que observa el embarazo de su hermana desde afuera, y está muy desagradada con este embarazo. Y además está desagradada con su hermana y las transformaciones que tiene su hermana a través del embarazo y también con su cuñado, y todo le parece horroroso, y bueno, y es una protagonista que no es nada de fiar, por supuesto, que además tiene una mirada muy retorcida sobre la vida, y que, bueno, termina de una forma también que no puedo adelantarles. Pero que, por favor, o sea, es que la persona que dice que este libro trata sobre la verdadera naturaleza de la maternidad o es un psicópata o está loco, no leyó el libro. Pero bueno, es un libro muy interesante si uno no va a leerlo esperando encontrarse un libro realista que te hable sobre cómo son los procesos maternales de una forma no rosa, digamos, y etcétera. Pero si vas a leer el libro con esa idea, como fui yo, te vas a encontrar con una historia muy diferente. Si no, te vas a encontrar con una historia que es bastante truculenta y bastante oscura. La cuarta premisa es un libro en que la oscuridad es la protagonista absoluta. Y en este caso voy a hablar de La carretera, del escritor estadounidense Cormac McCarthy. No sé por qué este es un libro del cual yo casi nunca he hablado. Alguna vez lo nombré en nuestro otro canal, en Muchos libros y pocas nueces, pero creo que en este canal no, que en mi canal no. Y no sé por qué. Lo leí hace mucho tiempo y es un libro que me encantó. Me impactó de maneras profundas. Yo estaba acostumbrada a leer distopías y ciencia ficción, pero lo que me encontré con este libro fue algo totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada, y bueno, fue un libro que realmente me rompió por dentro, porque McCarthy consigue, o por lo menos en mi caso, consiguió que yo me metiera totalmente en la historia y sufriera junto a los personajes. La historia, por los que no conocen este libro, que además tuvo una adaptación cinematográfica, parte de un padre y un hijo, no tienen nombre,
Son el padre y el hijo que van caminando por una carretera de Estados Unidos en un mundo devastado. No sabes por qué. Aparentemente hubo una guerra atómica o alguna cosa por el estilo. Nunca te cuenta qué pasó, pero sabes que el mundo no existe más como era. La gente apenas sobrevive como puede y además las personas se han degradado de tal forma que son más peligrosas las personas que lo que está sucediendo, digamos, en el mundo, a nivel de la naturaleza me refiero. Y esas personas también son caníbales porque, bueno, no hay comida. Bueno, es una situación distópica, por supuesto, y muy extrema. Y estos dos personajes están migrando porque creen que hacia el sur las cosas van a ser mejores, van a ser diferentes, porque además el clima es muy frío, bueno, todo esto derivado de esta hecatombe que no sabemos qué fue. A lo largo de ese recorrido vas descubriendo la historia de estos personajes un poco, ¿no? Porque tampoco te cuenta demasiado McCarthy. Y es una narración muy minimalista, por un lado, porque además los diálogos son así como súper entrecortados, casi hay sílabas nada más, o sí, no, no sé, tal vez. Los personajes no son muy expresivos, pero eso le da una fuerza terrible a la forma de narrar, porque además, por otro lado, está muy poéticamente narrado. Y también, bueno, vas metiéndote en la desesperación de ese padre de proteger a ese hijo a como de lugar. Y es una cosa que es imposible, yo por lo menos en mi caso, imposible no compenetrarse con ese padre y no sentirse asfixiado por esa oscuridad, porque además la oscuridad acá es protagonista, ¿no? O sea, el ambiente es oscuro, la atmósfera es oscura, la situación es oscura, los personajes son oscuros, o sea, es todo, ¿no? Y cómo, o sea, uno se va metiendo en esa historia y va estando desesperado junto con ese padre y angustiado junto con ese padre. Bueno, es maravilloso. Realmente, para mí, un libro espectacular. Sé que es un libro que a mucha gente no le gusta. A mí me parece fantástico. Además, es un libro muy cortito y que en muy poco transcurso de páginas consigue todo esto. Así que, bueno, si quieren sufrir un poco en esta época oscura, se los recomiendo también. La quinta premisa es un libro en una época oscura. Y este libro tampoco he hablado de él porque lo he leído muy recientemente, que es el caso de Lengua Madre, de la escritora argentina María Teresa Andrueto. Este libro lo leí gracias a la recomendación de uno de ustedes, que es una amiga, que es Graciela Zulma de Michelis, que bueno, que nada, en un comentario me dijo, mira, tendrías que leer a María Teresa Andrueto. Yo le pregunté por cuál empezar y me dijo que por entonces bueno, yo ya confío totalmente en ella es fue profesora de letras, bueno, le confío totalmente en su criterio, además es una persona maravillosa, entonces dije, bueno, voy. Y realmente un libro espectacular que trata justamente también la reconstrucción de una madre ausente. Es un libro, acá la autoficción estaría muy bien empleado porque es un libro que es bastante autobiográfico, pero al mismo tiempo muy ficcional, o sea, es una historia inventada, pero que tiene muchos rasgos de la autora en la historia. Y la protagonista vive en Alemania, o sea, es argentina, pero se ha ido a vivir a Alemania y, bueno, tuvo en su niñez una relación casi inexistente con su madre, su padre tampoco, el padre directamente no era parte de su vida. Y su madre, bueno, por circunstancias que ahora voy a nombrar, tampoco forma parte de su vida y entonces ella crece criada por los abuelos maternos, en una dicotomía de relación terrible con su madre de amor-odio. Entonces muere la madre, no estoy spoileando nada, así empieza el libro, y ella tiene que retornar a Argentina para poner las cosas en orden de su madre, y se encuentra con un montón de cartas que la madre quería que ella leyera, que le ha dejado la madre como última voluntad, que son cartas que la madre recibió durante su vida, cartas de distintas personas. A través de esas cartas, ella reconstruye quién fue esa madre y por qué hizo lo que hizo y cuál fue el motivo por el cual no estuvo presente en su vida. Esta historia tiene su base más importante, digamos, o sea, su contexto histórico más importante en la época de la dictadura militar. Por eso es que este libro cumple la premisa de un libro en una época oscura, de la época más oscura de Argentina. Y es espectacular, es un libro espectacular que además trata muchos temas diferentes realmente.
no solamente, obviamente, los lazos materno-filiales o paterno-filiales o incluso familiares en general, y de la historia argentina, y del exilio, y de lo que pasó con la época militar, y bueno, y etcétera, sino también de quiénes somos, cómo nos construimos a nosotros mismos a través de nuestro contexto, ¿no? O sea, a través de los lazos familiares, de la genética y también de la crianza. Quiénes somos en este mundo, cómo nos vemos a nosotros mismos, cuál es nuestra búsqueda, cuál es nuestra lengua madre. Bueno, es un libro espectacular. Además, encima es muy raro porque está escrito de una manera extraña, es un poco documental, tiene fotos también, que son fotos de María Teresa Andrueto. Es como un libro de archivos, porque las cartas son, digamos, la mayor parte de lo que constituye el libro, pero también hay narración, que es la narración de la protagonista. Pero esta narración está en tercera persona, porque las cartas ya son en primera persona, que son las cartas que le dirigen a su madre. Otra cosa interesantísima es que nunca sabemos cuál es la voz de la madre, porque cartas de la madre hacia otras personas obviamente no hay. Entonces la reconstrucción es a través de ajenos. Un libro espectacular. Lo recomiendo tremendamente. La premisa 6 es un libro con la tapa más oscura que tengas en tu estantería o en tu biblioteca. Bueno, y yo elegí este, tengo algunos otros más oscuros, o sea, de tapa negra, pero este para mí es espectacular, que es Aura. El escritor es mexicano Carlos Fuentes, que es una edición de Zorro Rojo ilustrada y que la ilustradora es Alejandra Costa y todas las ilustraciones son en este estilo. No sé si se llega a ver, no sé si no se ve, voy a estar poniendo ahí fotos en el video. Pero bueno, su paleta de colores es blanco y negro y tiene algunos toques de color. A ver si se llega a ver. No sé, nunca sé si estoy apuntando como corresponde a la cámara porque la tengo lejos. Y se está viendo lo que yo estoy mostrando o no, o es cualquier cosa. Así que, bueno, por las dudas, si no, yo estaré poniendo imágenes seleccionadas. Bueno, en el caso de este relato, pues si no lo conocen, este sí es un relato de terror, es terror gótico, gótico latinoamericano. Es un relato muy extraño, primero porque está narrado en segunda persona, cosa que le da un tipo de narración muy particular. Y segundo, porque está lleno de claroscuros, de cosas veladas, pero sobre todo es muy, muy sensorial. Es un relato que es imposible que vos no sientas ese mundo que te quiere proponer el autor y esa atmósfera que es tan oscura y tan asfixiante por momentos. Y para mí está perfectamente hecho. Trata de un hombre que es un escritor que está en un momento en que no tiene empleo y justo de casualidad ve en el diario una publicación en donde piden un perfil de persona para trabajar que es él. Y él siente que eso está dirigido a él. No sabe cómo, pero está dirigido a él. Se dirige a la dirección que aparece en el diario y bueno, se encuentra con una casa extrañísima también en la que viven también dos personas muy extrañas. Y toda su vida pasa a ser una historia extrañísima, ¿no? O sea, pasa a vivenciar, digamos, una situación muy extraña. No quiero decir mucho y ni quiero adelantar mucho porque es un libro recortito y que lo que tiene de interesante es no saber qué te vas a encontrar en el libro, ni de qué trata. A mí es un libro que me gustó mucho y también que me sorprendió porque no me estaba esperando eso cuando lo leí. Bueno, y aquí vamos a ir a la premisa que es un libro que defienda la oscuridad, porque no siempre la oscuridad es algo malo. Y es el caso de La niña que iluminó la noche del escritor estadounidense Ray Bradbury. ¿Cómo podía faltar este escritorazo? Ese es un único cuento que tiene, en realidad tiene otro más, pero bueno, este realmente es para niños, es el único cuento para niños de Ray Bradbury, que en este caso está editado por Ediciones de la Flor, al que le tengo un cariño tremendo porque es un libro que me compraron cuando yo tenía 6 o 7 años y lo tengo desde esa época, que tiene unas ilustraciones, a ver si acá dicen, es Juan Marchesi, el ilustrador, muy particulares y muy hermosas. No sé, también voy a ver si puedo mostrarles y si no también se las estaré poniendo ahí en el video. Con unos colores, pero además sobre todo unas formas muy, muy particulares y que bueno, yo le tengo mucho, mucho cariño. Y este cuento, este relato es una maravilla, como todo lo que Bradbury escribe, con una poesía, con una belleza en lo que cuenta, que obviamente está dirigido a los niños que le tienen miedo a la oscuridad y por qué no tenerle miedo a la oscuridad.
Es un libro maravilloso. Por favor, regálenselo a sus niños. En serio, más allá de que sus niños tengan o no miedo a la oscuridad, yo no le tenía miedo a la oscuridad y sin embargo es uno de mis libros más amados de mi infancia. Por supuesto, eso hizo que Bradbury también se convirtiera en mi autor más amado. Tiene una carga poética, una fantasía y además una inteligencia. Porque es cuando los grandes escritores escriben para chicos, sus historias son inteligentes, ¿no? No son estas historias mega tontas para niños, que hay y abundan un montón, y podría ahora hablar mucho de eso, porque he tenido que leer justamente mucho cuento para chicos por un taller que estoy haciendo en el Instituto Superior en donde trabajo. Y bueno, y hay cada libro y hay cada cosa que decís, por Dios. Y en cambio esto es una delicia, que es una delicia para los adultos también. Porque realmente les aseguro que ustedes leen La niña que iluminó la noche y van a quedar fascinados con Bradbury. No puedo decir más. Un libro que te haya dejado a oscuras. Y esto lo tengo que explicar un poco en cuanto a mi interpretación. Son estos libros que son difíciles. O sea, que uno los está leyendo y dice, ¿qué pasa acá? Estás a oscuras, justamente. Tenés que volver a leer, tenés que tratar de entender qué es lo que te quiere decir el autor, etc. Además es un libro oscuro, coincide las dos cosas. Es el caso de Pedro Páramo. Yo lo tengo acá en este libro que es La Obra Reunida, en donde está Pedro Páramo, El Gallo de Oro y El Llano en Llamas. Pero de todas maneras voy a estar ahí por ahí dejando la imagen de Pedro Páramo. Y nada, un libro que tuve que releer. Mientras iba leyéndolo, tuve que ir para atrás muchísimas veces. Me perdía, no entendía cuáles eran los personajes, volvía para poder refrescar quiénes eran esos personajes, pero sobre todo para entender el hilo conductor, porque es un libro que está narrado muy extrañamente y muy caóticamente por momentos, y que además tiene una gran carga de realismo mágico, y es complejo, es un libro complejo, una novela extraña. Y al final ni les puedo contar. Al final también lo tuve que releer varias veces porque yo interpreté primero una cosa, después otra. Pero bueno, es un libro que me gustó un montón. O sea, más allá de todo ese esfuerzo y de esa oscuridad en la que me dejó la mayor parte del tiempo que lo leí, me gustó muchísimo. Por quien no conozca a Pedro Páramo, es la historia de un hombre, bueno, un chico en realidad, un joven, que acaba de fallecer su madre y que decide ir a buscar a su padre que no sabe quién es. O sea, es un padre que no existió en su vida, pero que sabe que vivió en un lugar X que se llama Comala y que, bueno, es la única seña que tiene. Entonces es el recorrido de esta persona a este pueblo y lo que se encuentra ahí. A través de este viaje, digamos, que él hace o que emprende, también se te va contando un poco la historia del padre del protagonista. De una forma, vuelvo a decir, muy desordenada, muy caótica y desorganizada, y que hace que realmente uno pierda el hilo de la historia muchísimas veces. Además, encima, como está justamente mezclado con fantasía o realismo mágico, llega un punto que decís que me está contando, bueno, es una historia espectacular, que además tiene mucho, está muy arraigada en la historia y en el contexto sociocultural mexicano de la época de las revoluciones. Entonces, bueno, también tenés que entender eso, ¿no? Y saber qué pasó en México como para poder entender las analogías. Y eso, bueno, eso a mí se me perdió, por ejemplo. Ahí sí que me quedé en la oscuridad de verdad. Pero más allá de estas referencias, bueno, la novela es impactante y espectacular. Un libro oscuro pero amable. Sí existen algunos autores que son capaces de crear esa dicotomía entre oscuridad y amabilidad, como es el caso de La Segunda Avenida de Hilda Bustamante, de la escritora argentina Salomé Esper. Otro libro precioso, hermoso, que también es un libro oscuro y que trata temas oscuros porque empieza con un personaje que resucita. Es una mujer anciana que falleció hace ya unos años y de repente se despierta en su tumba y, bueno, vuelve a salir a la vida. No entiende muy bien por qué ni qué pasó. Y imagínense el impacto de que un ser querido vuelva, como es lo que les pasa, digamos, a los otros protagonistas de la historia, que son el marido y no me acuerdo si ahora es nieta o nieto. No, la nieta de esta mujer. A través de esta situación que realmente es una situación totalmente fantasiosa, en la novela trata de cosas que no son nada fantasiosas, que son muy realistas y que tienen que ver con la vida misma, con las relaciones de amor, con las elecciones en la vida, con la búsqueda de quién es uno, con, bueno, muchas cosas que son totalmente cotidianas del día a día, realistas, absolutas.
pero mezcladas, digamos, con esta idea de qué pasaría si alguien pudiera volver. Y es un libro bellísimo, bello, triste también, oscuro y melancólico, pero al mismo tiempo con mucha luz. Vuelvo a decir, esta mezcla que Salomé Speer consigue muy bien. La penúltima premisa es un libro cuya oscuridad te engaña, porque sí, porque hay veces que los autores tienen también pericia, diría yo, ¿no?, en engañarte desde el momento uno, que es el caso también de un libro del cual no he hablado porque también lo acabo de leer, que es Otra vuelta de tuerca, del escritor estadounidense Henry James. Bueno, el libro que yo comenté cuando leí Washington Square, comenté que me había sorprendido gratamente Henry James, que yo el único recuerdo que tenía es que cuando era chica, adolescente, había leído este libro y no me acordaba de nada, pero sí recordaba que no me había gustado mucho. Bueno, muchos de ustedes me dijeron, sí, vuélvelo a leer, qué sé yo. Y como yo, vuelvo a decir, en octubre suelo leer libros que tienen que ver con el género terror, pues me animé y lo releí. ¿Qué les puedo decir? Fue un libro de muchos contrastes para mí. Empezando porque yo intuía que trataba de una historia específica, es un libro que se lo promociona como de terror gótico, y que, bueno, tuvo adaptaciones cinematográficas y que las adaptaciones, incluso hasta hace muy poco que la adaptaron en serie también, toman eso, o sea, como que la esencia del libro es el terror gótico y es un terror que tiene que ver con fantasmas. Es, por quien no conozca Otra vuelta de tuerca, es una chica que va como institutriz a una casa en Inglaterra, en donde viven dos niños. O sea, el que se está haciendo cargo de estos niños es el tío, pues los padres han muerto en la India, pero el tío no vive en esa casa, ni quiere hacerse cargo tampoco de los chicos. Un poco que los chicos están alejados de la mano de Dios a el cuidado de los empleados que trabajan para este tío. Bueno, y ella tiene que ir a hacerse cargo de la educación, pero también un poco cargo como una especie de madre sustituta de estos niños. Y bueno, se encuentra en una situación extraña con estos chicos. Es un libro que aparenta ser un libro tradicional de terror gótico, pero resulta que el libro, que a lo largo, digamos, de su lectura, fue un libro que me decepcionó un poco y que por momentos dije, pero ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? El libro está narrado en primera persona y esto es re importante porque siempre tengamos en cuenta que cuando hay una primera persona, esta primera persona no es fiable, ¿no? O sea, nosotros no sabemos si lo que nos cuenta esa primera persona es real o no, solamente tenemos la versión de esa persona. Y esto es lo que me parece fascinante, porque el libro en su final, digamos, da un giro que hace que uno se ponga a repensar todo lo que leyó y que se ponga a, sobre todo, lucubrar qué es lo que quiso realmente contar Henry James y dónde está el verdadero terror y cuál es la crítica también de Henry James hacia una sociedad, sobre todo victoriana, cosa que yo, vamos, bandera para arriba, porque a mí no me gusta mucho la literatura del siglo XIX victoriana inglesa. Estadounidense no hay problema, alemana no hay problema, francesa no hay problema. Me suele pasar con el tipo de moralina que suelen tener estos libros intrínseca, porque en realidad también está muy solapada, pero está siempre ahí, de cómo debía comportarse la mujer, cómo debía ser la mujer, qué cosas estaban bien o mal socialmente, cómo era ser un buen cristiano. Bueno, y esto es algo que yo, al terminar Otra vuelta de tuerca, me di cuenta que Henry James critica tremendamente, pero de una forma muy sutil. Y me pareció un libro fascinante. No quiero entrar mucho en detalle porque estaría totalmente spoileando el final del libro para quienes no lo hayan leído, pero sí que es un libro que la oscuridad va por otros lados. O sea, vos pensás que va por uno o te han hecho creer que va por uno y después te encontrás con una gran sorpresa. Vamos con Henry James, un puntito más. Y la última premisa, que quiero que cierre de una forma positiva, es un libro que combate a la oscuridad. Y en este caso también voy a hablar de un libro que no conocen porque también lo leí en octubre, que es Luciérnaga, de la escritora rusa, argentina, Natalia Litvinova. Un libro reciente que se acaba de publicar y que llegué a él por dos vías. Primero porque lo recomienda muchísimo Clara Obligado, porque Clara Obligado fue la jurado que le otorgó el premio a esta escritora. Esta escritora en realidad es poeta ante todo y también editora, y esta es su primer novela, que ganó el premio Lumen. No se guíen por eso, o sea, no sean como yo. Yo cuando veo novelas que dice ganadora del premio Pepe, sobre todo cuando son premios editoriales, tiendo a huir. Pero bueno, yo confío en Clara Obligado y ella habló mucho y bien de este libro. Y por otro lado, mi librero, Cristian, que es el librero de la librería Luditas, que ya he hablado bastante de él,
también me dijo, mira, este es un libro que está muy bien. Y bueno, nada, confío en él también, así que un poco ciegas me lo llevé. Qué maravilla de libro. Un libro espectacular que es autoficción, es la historia de ella. Una autoficción extraña, con una mezcla de mucha fantasía, es una cosa muy extraña, es un libro muy onírico por momentos, pero bien, porque a mí lo onírico tampoco es algo que me llame mucho, pero en este caso está perfectamente hilado con la realidad. Y que además por momentos es un poco mágico, no sé, es una cosa extraña, que narra la historia de ella, que nació en Rusia, en un poblado cercano a Chernóbil, en el momento en que pasa lo que pasa con Chernóbil, y después, bueno, la migración de toda la familia a Argentina. Pero más que hablar sobre, bueno, ser inmigrante, que por supuesto lo habla y por supuesto es algo que atraviesa su vida, lo que trata de hacer ella es reconstruir la historia de su familia y sobre todo de las mujeres de su familia, a través de los registros que ella tiene, de los recuerdos, etc. Es un libro que debería ser tremendamente trágico, o sea que es muy oscuro realmente, todo lo que pasó con Chernóbil y cómo ocultaron la información a los que vivían ahí nomás, que estaban en contacto con toda la contaminación, con alimentos contaminados y todo el gobierno ruso decía que todo estaba bien y que no había problema. Bueno, todo eso es espantoso, ya lo sabemos que es espantoso, pero ella no se enfoca en eso. Todo lo contrario, se enfoca en su familia, en el día a día, en los lazos familiares, en cómo era su vida cotidiana, en las pequeñas cosas que sí tenían de positivas y de agradables, y a pesar de que cuenta muchas cosas terribles, porque además también cuenta la historia de la vida de su abuela, habiendo pasado la Segunda Guerra Mundial, en especies de campos de concentración, bueno, todo muy, realmente, historias de vida muy terribles, nada de lo que cuenta es terrible ni cómo lo cuenta, o sea, consigue sacar la belleza y la bondad y lo positivo en momentos de gran oscuridad. ¡Qué maravilla! O sea, ella realmente combate a la oscuridad en la forma en que tiene de apreciar la vida, de vivirla, de vivenciarla y también de transmitirla. Y finalmente la última etapa, que es la etapa de la migración argentina y lo que significó irse a vivir a Buenos Aires con un choque cultural tan grande y lo que significó crecer, ya siendo ella tenía 11 años cuando llegan a Argentina, una persona, ya sintiéndose ella una persona extranjera. No es que, bueno, como suele pasar si venís con hijos chicos o vas con hijos chicos, bueno, los hijos chicos se adaptan y los que no son los adultos. En este caso, ella también sufre ese problema de la adaptación. Luciérnaga, el título está dado porque les llamaban de esa manera a las personas que habían estado cerca de Chernóbil, porque brillaban, eran atómicas, entonces les decían despectivamente Luciérnaga. Ella lo transmuta también al término y lo convierte en algo positivo. Un libro realmente que recomiendo, pero muchísimo. Estoy como Claro Obligado y como Cristian. Espero que también lo puedan leer. Bueno, y llega el momento de las nominaciones y no voy a nominar a nadie en especial, esto es abierto a quien quiera, el que desee hacerlo, por favor, yo más que contenta y ustedes más que invitados, y lo que sí les pido, por favor, etiquétenme, así puedo ver las versiones que hacen. Y si es un canal que no sigo y no conozco, también me da la posibilidad de conocerlos, que eso es lo más importante. Así que bueno, espero que ustedes lo hayan disfrutado. Si quieren contestar alguna de las premisas, a mí encantada, porque siempre me llevo yo también recomendaciones. Si tienen algún libro particular que me quieran recomendar en esta época oscura previa a Halloween, también se los agradezco. Y nos estamos viendo en el próximo viaje. Chao, chao.